Bien, hoy quiero compartirles una porción de la Escritura sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y voy a citarles solo unos versículos del comienzo de la historia, cuando Jesús fue a Samaria, a una ciudad llamada Sicar. Bien, Juan capítulo 4, versículos 6 y 7, dice así: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Amén. Dice que si leemos la historia, que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Hay cosas necesarias a veces para nuestra vida. Como a Noé le fue necesario construir el arca en que su casa se salvase. A Abraham le fue necesario salir de una tierra de ídolos, de Ur de los Caldeos y de Harán, para ir hacia la tierra que Dios le había prometido que se la daría. Cosas necesarias. Para Abraham le fue necesario salir de Ur de los Caldeos y de la tierra de ídolos, para venir a ser padre de muchedumbres y padre de muchas gentes. Hay a veces cosas necesarias en nuestra vida. Como obedecer a Dios es algo necesario, obedecer a la fe, algo necesario para nuestra salvación. Pero a Jesús le fue necesario pasar por Samaria y ir a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y dice que era como la hora sexta. La hora sexta judía es como el mediodía. Debería estar el sol en su apogeo. Por eso tal vez el Señor venía caminando y, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob. Era una cisterna que Jacob había dado a José, su hijo, que le habían puesto el pozo de Jacob. Sí. Y dice que Jesús vino y se sentó junto al pozo, cansado del camino. Aquí vemos la naturaleza de Jesús, su naturaleza humana, que el que era 100% Dios, también había tomado la humanidad sobre sí, y se había vuelto también 100% hombre, 100% Dios, 100% humano. La divinidad y la humanidad juntas. Y vemos aquí algo que el Señor experimentó de la humanidad, que se cansa. Y Jesús vino cansado del camino. El que era en forma de Dios había tomado forma de hombre, hecho semejante a los hombres. y se había hecho como un siervo
para obedecer hasta la muerte y muerte de la cruz. El que era Emmanuel, Dios con nosotros, ahora experimentaba cansancio que venía de su naturaleza humana. Jesús tuvo hambre, tuvo sed y se fatigó como un humano. Todo por ti y por mí. Y dice que él sentado junto al camino era como la hora sexta, la hora judía, como el mediodía, como las 12. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Ahora, ¿por qué dice que al principio de la historia que a Jesús le fue necesario pasar por Samaria? Porque él, que lo conoce todo, sabía que allí iba a creer en él una mujer samaritana, la que iba a contar al pueblo acerca de Jesús, y que todo un pueblo de los samaritanos se iba a convertir a Jesús. Y el que sabe, el que todo lo sabe, por eso para él era necesario pasar por Samaria para salvar a una mujer samaritana que iba a ser instrumento en su mano, instrumento para su gloria. Y ahí el Señor, sentado en el pozo de Jacob, cansado del camino, le dice a la mujer samaritana: dame de beber. Y la mujer samaritana se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque los consideraban que se habían mezclado con otros pueblos, que se habían casado con mujeres de otros pueblos. En otras palabras, no eran judíos puros. Los consideraban mezclados con otras gentes, y por eso los menospreciaban, los tenían en poco. Pero Jesús no. Aquí vemos la gracia de Dios en Cristo Jesús. La gracia no mira lo externo, la gracia mira el corazón. La gracia de Dios no hace acepción de personas. No favorece más al rico que al pobre. No favorece más al presidente Trump que por ahí un pobrecito que anda sin nada. Él mira el corazón. Él no mira con mejores ojos al judío que al griego, o que al judío que al colombiano o al venezolano. Porque Dios no hace acepción de personas. Y cuando Dios extiende su gracia, ves el corazón. Ve un corazón que reconozca su necesidad, que reconozca su condición delante de Él de pecador, pero que quiera cambiar y que quiera venir a Cristo. Entonces Dios extiende su favor, algo que no merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. Como al ladrón en la cruz. Le dio al ladrón un paraíso, lo que no merecía, cuando creyó en Cristo.
Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Sí. Y el que no hace acepción de personas, vino a Samaria, el Salvador del mundo, porque sabía que allí había gente que iba a creer en él. Sí. Y allí estaba la mujer samaritana y el Señor le dice, dame de beber. Y la mujer samaritana se extrañó que un judío hablara con ella. Y le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Sí. El Señor le ofreció a la samaritana de las aguas celestiales. Y le dijo, si conocieras el don de Dios. Oh, tan importante es conocer el don de Dios. ¿Sabe quién es el don de Dios? El don de Dios es Jesucristo. Por eso el Señor mismo dijo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesucristo es el don de Dios hacia la humanidad. Pero hay que conocerlo, hay que venir a Él. Él tiene de las aguas de vida para que vivamos. Isaías 12:3 dice, y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Sabe cuál es la fuente de la salvación? Jesús. Él es la fuente de salvación. Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo es el don de Dios hacia la humanidad, hacia el hombre perdido. Y tú tienes que beber de sus aguas si quieres vivir. Porque el hombre está bajo una sentencia de muerte por causa del pecado. Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. O sea, el salario, lo que recibimos por pecar es muerte. La ley de Dios nos señala como culpables. Una vez hayamos pecado, y una vez hemos pecado, o sea, de un solo pecado trae la condena. ¿Lo sabías? Romanos 5:16 lo dice. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado. Un solo pecado te cierra las puertas al reino de Dios. Un solo pecado te pone bajo un juicio de condenación. Un solo pecado hizo que Adán y Eva fueran echados del huerto del Edén. Por eso nadie por su propio mérito puede entrar al reino de Dios, porque todos han pecado, unos más que otros, unos más culpables que otros, pero todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Por tanto,
tanto, todos necesitamos del don de Dios, de Jesucristo. Tú lo necesitas, yo lo necesito. El don de Dios es aquel que descendió del cielo para dar vida al mundo. El hombre sin Cristo está como en un sepulcro, en una sepultura, y necesita la vida de parte de Dios. Necesita que Cristo le imparta vida. Y esa agua que Cristo tiene para que tú bebas de esa agua es su Espíritu. Él quiere poner su Espíritu dentro de ti para que vivas. Como dijo en Ezequiel, y pondré en ellos mi Espíritu y vivirán. Sin el Espíritu de Dios no puedes tener vida. Los que son de Cristo son los que tienen el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Los que tienen el Espíritu de adopción en Cristo Jesús. Gálatas 4:6. Los que son engendrados de Dios, los que no son engendrados de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Juan 1:13. Jesucristo necesita engendrarte desde lo alto, poner su Espíritu en ti para que vivas. Él es la cisterna celestial, la cisterna de agua de vida, no como el pozo de Jacob, una cisterna terrenal. Como dijo el Señor, le dijo a la samaritana, el que beba de esta agua, hablando del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré, será en él un manantial de agua, que salte para vida eterna. Eso lo dijo en Juan. Más allá, Juan capítulo 7, versículo 36-37. Se puso en una fiesta y se paró en una fiesta judía de los tabernáculos. Y en medio de la fiesta Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en Él. Querido amigo, el hombre está bajo una condena y necesita venir al don de Dios. Necesita venir a la cisterna celestial que es Cristo para que viva. ¿Conoces el don de Dios? Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Él es la vida eterna. Por eso Juan escribió en 1 Juan 5:11-13, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Déjame hacerte una pregunta, querido amigo. ¿Ya has recibido el don de Dios en tu vida, que es Cristo? ¿Ya lo has recibido para salvación? ¿Has bebido de la cisterna celestial para que vivas? Él es la cisterna celestial. Él es el don de Dios.
El que cree en Él no morirá para siempre. El que cree en Él no sufrirá daño de la segunda muerte. El que cree en Él, como dijo el Señor, tiene vida eterna. Juan 6:47. Pero tú necesitas arrepentirte y venir a Él. Porque el arrepentimiento es un factor indispensable en la fe de Cristo. El que cree en Cristo tiene que cambiar de camino. El Señor dijo: si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. El que cree en Cristo tiene que convertirse de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. El que cree en Cristo tiene que cambiar de camino. Su vida tiene que girar alrededor del Salvador, como la tierra gira alrededor del sol. El que se convierte a Cristo, el eje de su vida cambia. Su vida empieza a girar alrededor de la luz. Y su vida sale de la oscuridad, de las tinieblas. Su vida cambia, abandona el pecado. El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Quieres vivir, querido amigo? Cambia de camino, ven a Cristo, empieza a conocerle. Empieza a andar con Jesús. Conoce al don celestial. Conoce a la cisterna celestial. Ven para que Él te dé de sus aguas, para que vivas. Déjeme decirte un secreto: el que toma de la cisterna celestial vive. Y esa cisterna solo está en Jesucristo. El hombre que muere sin Cristo muere para ser condenado, para ser juzgado y para ser echado al lago de fuego. Pero Cristo se hizo hombre, tomó forma humana, padeció como hombre para venir a salvarte, para venir a darte vida, para venir a darte perdón y vida eterna, para reconciliarte con Dios. Pero tú tienes que tomar una decisión: con Cristo o sin Cristo, caminar en las tinieblas o caminar en la luz, seguir practicando el pecado o dejar que Cristo entre y te transforme. Es tu decisión. Y lo único que quita tu pecado es la sangre de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy aplica por la fe esa sangre en tu vida y recibe el don de Dios. El don de Dios que da vida al mundo y que puede dar vida a tu alma. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Si lo quieres hacer, el Señor dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de vosotros. El Señor está aquí y Él quiere salvarte. Él quiere perdonarte. Él quiere lavarte de tus pecados y escribir hoy tu nombre en el libro de la vida. Pero debes invocarle para salvación. Como dice Romanos 10:13.
Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor con un corazón reverente: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el don de Dios, que viniste al mundo para salvarme, que tu sangre me limpia de todo pecado. Creo que tú eres el Salvador del mundo, que resucitaste triunfante al tercer día y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Quiero tomar de tus aguas. Quiero, Señor, que tú seas mi Señor y mi Salvador y mi Dios. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo hoy tu perdón, recibo hoy tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Empieza a leer la palabra de Dios. Pídele al Señor que te ilumine y empieza a andar con Cristo apartado del pecado. Y que Dios te bendiga.